pues finalmente llegaron los maestros a la Secretaría de Gobernación. Llegaron tarde, eso sí, se dieron a desear, porque la reunión estaba marcada para las 18 horas y fueron llegando por ahí de las 7:30, cerca de las 8. Y acordaron por lo pronto que el secretario de Gobernación se reúna con los familiares de Nochistlán. Ahí no entiendo qué es lo que va a pasar en esa reunión. Sin duda, las personas que fallecieron en Nochistlán estaban, si no delinquiendo, si estaban rompiendo con la tranquilidad de una población. Claro. No se puede afirmar que eran totalmente inocentes, ¿no? Yo creo que, o sea, sí se está mezclando la gimnasia con la magnesia aquí en este caso. Independientemente, yo creo que las víctimas desde luego son lamentables y a mí me parece que si estaban protestando y terminaron fallecidas, hay que hacer una investigación exhaustiva y ver realmente quién tuvo la culpa, porque si no quedamos siempre con pues sí hubo 8 o 9 víctimas y nunca se sabe nada. O sea, desde luego hubo disparos de ambas partes. Yo no creo que, es decir, estaban en una manifestación hasta donde sabemos todavía era una protesta, digamos, de las acostumbradas, bloqueos y ya, pero no había trascendido todavía. Pero el punto es que tú te vas a negociar con la Secretaría de Gobernación sobre la cuestión de las demandas de la gente y entonces empiezas a meter otros temas que me parece que no están en la mesa de discusión ahorita. Así puedes empezar a meter, bueno, ahora vamos a hablar sobre los ferrocarrileros y ahora queremos que reciban a los aviadores y ahora a los médicos. No, yo creo que tendría que centrarse este diálogo que de por sí me parece que es un diálogo de sordos. Estuvieron 7 horas, el gobierno dijo yo no me muevo de la ley de la reforma educativa, no va a haber una marcha atrás en la reforma educativa. Los de la CENTE dijeron nosotros vamos a regresar a los bloqueos. 7 horas. Pero me preocupa que no haya investigación o igual género de indignación por el periodista asesinado por los manifestantes por estar reportando saqueos y todo esto. Eso es un mártir de la libertad de expresión y nadie se acuerda de él. Eso es muy importante que esto no se olvide. Y fueron, no solo el periodista, junto a él, creo que mataron a otros 2, o sea, fueron 3. Fueron 3. 3, 2 de acompañantes de él, no sé si era algún fotógrafo o alguna circunstancia así, pero eran 3 personas, él y 2 más. Sí. Y cómo no hay un escándalo en los medios y en las redes sociales por esos asesinatos. Porque no les convienen, porque son bandera, o sea, son un asunto ya lo que sé, ya estoy siendo irónico. No, lo pasan pero como carpetazo, ¿no? O sea, no sucedió. Pero no se refiere, Mario, a que ellos justifiquen o hablen de eso, sino otros medios, otras personas, otras voces. Claro. Nadie, como que ya quedó eso ahí ya como consecuencia. Se acabó. Sí, se amolaron por estar enfrentándose, oponiéndose a los designios del gangsterismo sindical. Sí. Y bueno, mientras el presidente Peña Nieto en Canadá dice que la reforma educativa no se negocia, que seguirá adelante con todos los planes para mejorar la situación educativa en México. ¿Qué consecuencias habrá para los niños oaxaqueños? Pues empezando porque no están recibiendo clases y no van a concluir como los últimos 30 años adecuadamente un ciclo escolar. Pero además ahora la Secretaría de Educación pues está renuente a entregar boletas de calificaciones porque ni siquiera tiene la documentación soporte para entregar boletas de calificaciones, porque en otros años, como además todo este sistema educativo estaba en manos de la coordinadora, pues les expedían boletas y no dudo que hasta con 9 y 10. Y ellos lo avalaban, pero el calendario escolar señala que este ciclo concluye el 15 de julio.
De modo que quedan 3 semanas que además de que no se van a poder recuperar las clases perdidas en más de mes y medio del paro magisterial, existe el riesgo en los estados que domina la CENTE de que los niños no logren obtener sus documentos oficiales. Y estamos hablando de niños de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Y los de sexto. Que necesitan para ir a la secundaria o a la secundaria técnica. Ahora, ¿qué va a pasar en caso de que se pudieran expedir estos documentos? Son documentos que en verdad no están avalando una preparación en los niños, pero además estos documentos pueden servir de cohesión, de extorsión hacia los padres de familia por parte de los maestros de la coordinadora. ¿Me apoyas? Te doy la boleta. Por fortuna ya no está en la esfera de sus responsabilidades. Pero sí, el argumento que ha empezado a surgir es que ni los líderes ni los políticos que los apoyan tienen a sus hijos en escuelas públicas en paro. Esos siguen sus hijos en escuelas privadas con todos los privilegios. Y para ellos el problema no existe. El problema es la raspa, pues, el pueblo que lo sigue. Y que si algunos políticos, como la hija del presidente, se ha expresado de manera despreciativa hacia ellos, estos actúan en perjuicio de este grupo tan importante de la niñez. Es que en verdad pueden ser muy justas las peticiones. Vamos a suponer que estuvieran pidiendo en realidad una mejora al sistema educativo, que no lo están haciendo. No es su petición básica. Así es. Su petición es de que les regresen las plazas que nunca trabajan y que estuvieron cobrando no por 6 meses, no, lo estuvieron cobrando por años. Esa es una de las peticiones. La otra petición es que se les conceda seguir cobrando sin trabajar. No, y que se les reintegre el manejo del presupuesto. Esas son sus peticiones. Yo nunca he escuchado que ni Rubén Núñez, ni en Guerrero, ni en Chiapas digan, es que queremos que nos proporcionen los medios para mejorar nuestras clases en el aula. Nunca lo he escuchado. Y tengo años de escucharlos. Sí. Pero nunca ha sido una petición en ese sentido. Todas las peticiones, que les aumenten 100% el salario, que les den 3 meses de aguinaldo, que peticiones siempre son suntuosas. Y por otro lado está la llamada presión internacional, que se queja mucho el gobierno o algunos de sus adláteres. Es que nos atacan en la ONU y en quién sabe qué. Pues se les contesta. Se les dice, no es contra los maestros, el 80% de los maestros funcionan adecuadamente. Estos maestros se oponen a ser evaluados, como lo son los de todos los sistemas de educación pública en el mundo. A ver, ONU, ¿qué país no hace algún tipo de evaluación a los maestros? Radio Centro, buenos días. Sí, yo creo que lo peor que se puede hacer aquí es caer en esas generalizaciones de el gobierno está exterminando a sus maestros. No. O sea, ese es un conflicto de, hace ratito utilizaste un término, es un pleito gangsteril entre los gángsters del gobierno y los gángsters de los líderes sindicales. Evidentemente hay un grupo de maestros mayoritario, es la mayoría de la que está trabajando, que ella tendría que involucrarse. Quizá desde ahí venir el cambio, proponiendo que la reforma educativa se mejore. Pero como dices, no hemos visto una iniciativa de reforma a la reforma educativa.
o a la ley reglamentaria que ya está en vigor. O sea, nadie se ha acercado de la CENTE a decir, miren, independientemente de la cuestión política, estos son los puntos que nosotros nos gustaría mejorar dentro de la reforma educativa. Es decir, simplemente la desechan porque la impuso o porque la negoció el gobierno con los partidos políticos o como quieras. Pero no hay una disposición, no hay una posibilidad de que la gente diga, oigan, pues vamos a sentarnos a negociar sobre la reforma, estos puntos que queremos para mejorar la educación, para que haya más recursos, para que... No, es sobre la cuestión del statu quo anterior. Están buscando regresar al statu quo que se les quitó a muchos de ellos. Y yo insisto, una cosa son los profesores que están en las aulas, que recorren en la mañana las veredas y los caminos para llegar a las rancherías donde están las escuelas rurales, sobre todo, los que ahí más o menos sobreviven con su sueldo, pero van siempre a la escuela. Esos son a los que merecen el respeto. Pero el problema es que aquí se politizó tanto que ya es la generalización. Hay una represión abierta contra todos los maestros del país. Falso, eso no es cierto. No, y ahora es que señalas que los gángsters del gobierno. Bueno, no dudo que en el gobierno haya gángsters. Sabemos que hay los que negocian los contratos, sobre todo en el ámbito energético y petrolero y eléctrico y en el hidráulico y minero. Hay gangsterismo en el gobierno. Todos los déficits en los gastos de los estados pues han tenido el aval de algún funcionario de Hacienda. Pero en este caso, ¿cuáles son los gángsters del gobierno que están tratando de controlar la situación? ¿El secretario de Educación o sus subsecretarios o Chong? ¿Qué hay en ellos para ganar con la reforma? ¿Se va a concesionar la reforma a una empresa privada gigantesca, internacional, que les va a dar sus comisiones? No. Por cierto, no es cierto. No hay gángsters. En este conflicto no hay gángsters en el lado de gobierno. Por cierto, referente a eso, había surgido el rumor, y lo peor es que lo están diciendo directores de escuelas a sus maestros. Está surgiendo el rumor de que ya no iba a haber libros de texto, que se iban a cobrar, que a partir del siguiente año iban a dar una cuota para pagar la luz, para comprar gises, para comprar todo eso. Ayer salió el secretario de Educación, Aurelio Nuño, y dijo, no es cierto, sostuvo que es un falso que con dicha reforma se pretenda privatizar la educación, vender los libros de texto, cobrar a los padres de familia la luz que se usa en los planteles, por lo que pidió no hacer caso a rumores y apostarle a un desarrollo educativo con futuro. Negó que se tenga la intención de entregar la educación pública al sector privado, porque con los cambios logrados en la ley se fortalece y por tanto es todo lo contrario. Dijo que para efecto de lo anterior, en el marco de Escuelas al 100, se están destinando 55 mil millones de pesos, que permitirán mejorar 33,000 planteles, de los cuales 4,500 millones son invertidos en el Estado de México. Es que estaba en Tecámac, en una escuela en Tecámac, pero negó todos estos rumores. Y bueno, si alguien lo duda, pues que grabe las palabras del señor Nuño. Bueno, es que el golpeteo ha sido tal que le niegan toda credibilidad a lo que diga el secretario de Educación o que diga el presidente en este ámbito. Pero esos son los hechos. Ellos no pueden dar otro conjunto de hechos o verdades que digan, no, sí se va a privatizar porque los libros de texto se van a entregar a tal compañía y van a costar tanto y los va a imprimir en tal lado tal empresa y se los van a vender a los niños en tal. No pueden decir ha llegado la verdad alterna que ellos dicen que es la cierta. Ha llegado a tanto el rumor, Mario, que ya tienen hasta la lista de precios. Es que no lo puedo creer.
Es que esa es la verdadera cara de la gente. Los que persiguen a los mismos, ¿cómo esperamos que tengan un diálogo con el gobierno si ellos mismos persiguen a los de su mismo gremio? Lo hemos visto con cosas tan terribles como los rapados que aparecieron, de maestros que verdaderamente quieren hacer su trabajo y sí buscan tener una mejor educación para los niños, que sí se preocupan por eso. Sí, es quien habla, No ellos que están buscando nada más tener una plaza fija que puedan heredar. Y ellos dijeron, fueron infiltrados. Bueno, ¿cuáles fueron? ¿Por qué permiten que esos infiltrados sigan en sus filas y sigan siendo parte de las negociaciones y de las manifestaciones? Porque no son infiltrados. Claro que no. Son su infantería, sus fuerzas de choque inmediatas. Y el gobierno está en un rincón temblando. ¿De dónde nos está llamando?